En una pequeña aldea en las montañas de México, vivían dos jóvenes, Alejandro y Valentina. Eran conocidos en la región por su hospitalidad y su hogar cálido, que siempre recibía a los viajeros que pasaban por el lugar. Un día, durante una tarde lluviosa, llegaron a su puerta dos mujeres que pedían refugio. Una madre, llamada Xochitl, y su hija, Tequiwa. Ambas parecían cansadas y necesitaban un lugar donde pasar la noche, ya que el camino hacia el pueblo más cercano estaba demasiado peligroso debido a la tormenta. Alejandro y Valentina, con el corazón generoso, no dudaron en invitarlas a quedarse. La madre, Xochitl, parecía ser una mujer mayor con una mirada profunda y misteriosa, mientras que su hija, Tequiwa, parecía aún más joven de lo que realmente era, y sus ojos reflejaban un extraño brillo. A pesar de la tormenta afuera, algo en el aire de la casa parecía extraño. Los relojes de pared hicieron extraños sonidos a la medianoche, y pequeños ruidos inexplicables comenzaban a llenar las habitaciones de la casa. Sin embargo, Alejandro y Valentina intentaron ignorar estos incidentes, atribuyéndolos a las inclemencias del tiempo. Esa noche, cuando la familia dormía, algo aún más perturbador ocurrió. Tequiwa comenzó a hablar en sueños, pero sus palabras no tenían sentido. De repente, un grito desgarrador rompió la calma de la casa, seguido por un sonido como el de algo o alguien golpeando la puerta con fuerza. La mañana siguiente, Valentina despertó agotada, como si no hubiera dormido en toda la noche. El sonido del viento y la lluvia ya se habían calmado, pero algo en el ambiente aún permanecía tenso. Se levantó rápidamente para verificar a Tequiwa y Xochitl, pero algo la sorprendió. La hija no estaba en su cama. Desesperada, Valentina recorrió la casa buscando a la joven, hasta que finalmente la encontró en el jardín, mirando fijamente al vacío con una expresión distante. Cuando Valentina la llamó, Tequiwa reaccionó lentamente, como si despertara de un trance. Sus ojos, que antes brillaban de una manera inquietante, ahora parecían vacíos, y su rostro mostraba una tristeza profunda. «No sé qué me pasa. Algo no está bien», murmuró, antes de regresar a la casa sin decir una palabra más. Alejandro también notó que algo raro ocurría. Mientras desayunaban, los ruidos extraños continuaban. Susurros provenientes de las paredes, un murmullo bajo que parecía provenir de la oscuridad misma. Decidió investigar, pero al abrir la puerta del sótano, se encontró con una desagradable sorpresa. Allí, sobre el suelo frío y húmedo, estaban los restos de varios objetos que no habían estado allí antes. Muñecos rotos, trozos de tela y lo que parecía ser sangre seca. «Esto no tiene sentido», pensó Alejandro, con el corazón acelerado. Sentía como si algo invisible estuviera acechando dentro de su hogar, algo que no podían ver, pero que sí podían sentir. Esa noche, mientras el viento volvía a soplar fuerte afuera, Valentina se despertó en medio de la oscuridad. A su lado, Alejandro parecía haber quedado dormido, pero cuando ella trató de moverlo, se dio cuenta de que su cuerpo estaba frío y rígido. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero el terror comenzó a invadirla. Se levantó y, sin hacer ruido, se dirigió a la habitación de los visitantes. Al llegar a la puerta, vio a Xochitl en el umbral, observándola fijamente con una mirada penetrante. «Nos vamos mañana», dijo Xochitl en voz baja, su tono tan extraño como su presencia. «La casa no es segura». Al día siguiente, la tensión en la casa era palpable. Xochitl y Tequiwa parecían estar aún más extrañas, como si no fueran las mismas personas que habían llegado la noche anterior. Alejandro y Valentina decidieron que ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo y, por fin, tomaron una decisión. Necesitaban ayuda. En busca de respuestas, se dirigieron a la vieja señora Carmen, una conocida curandera de la aldea, que tenía fama de lidiar con los problemas sobrenaturales de la región. Carmen, con su mirada sabia y serena, los recibió en su pequeña cabaña, rodeada de hierbas secas y extraños talismanes colgados en las paredes. Después de escuchar su historia, Carmen los miró fijamente y les dijo: «Lo que tienen en su casa no son simples supersticiones. Es un mal antiguo, una maldición que se ha desatado. Xochitl y su hija no son lo que parecen. La madre es un ser de la oscuridad, una criatura que se alimenta de la vida de los demás. Ella ha puesto un hechizo en esa casa». Valentina se quedó paralizada por las palabras de Carmen, mientras Alejandro intentaba procesar la información. «¿Qué podemos hacer?», preguntó con urgencia. Carmen los miró gravemente. «Hay un ritual antiguo que puede purificar el lugar, pero deben actuar rápidamente. La criatura no se detendrá hasta que haya absorbido todo lo que pueda. Necesitan mover todo lo que puedan de la casa y deben dejarla vacía. Después, realizaré el ritual para alejar el mal». Con el corazón acelerado, Alejandro y Valentina regresaron a su hogar,
con la sensación de que el tiempo se les escapaba. Al llegar, la atmósfera dentro de la casa estaba aún más pesada. Los ruidos inexplicables se intensificaban y las sombras parecían moverse solas en las esquinas. Decidieron seguir las instrucciones de Carmen, comenzando a empacar rápidamente lo que podían. Mientras lo hacían, Xóchitl apareció en la puerta, su mirada fija y sombría. «Es inútil», dijo con voz grave. «Ya es demasiado tarde para ti». Sin embargo, Valentina no permitió que el miedo la detuviera. «Tenemos que salir ahora», gritó, empujando a Alejandro hacia la puerta. Mientras se alejaban de la casa, el aire se volvía más denso, y una sensación de frío los envolvía. Fue entonces cuando Xóchitl y Tequila, que habían quedado atrás, desaparecieron en la oscuridad. Con el corazón acelerado y el miedo a flor de piel, Alejandro y Valentina se dirigieron hacia la cabaña de Carmen, donde, bajo la luz de las velas, la curandera los esperaba. Carmen comenzó a recitar cánticos en una lengua ancestral mientras realizaba el ritual de purificación. El ambiente en la cabaña se volvió denso, y la temperatura bajó drásticamente. De repente, un fuerte viento comenzó a soplar alrededor, arrastrando las velas y haciendo que las sombras danzaran por las paredes. Carmen mantuvo la calma, pero el sudor recorría su frente. «No dejen que la oscuridad los alcance», les gritó Carmen. «Cierra tus ojos y recuerda que la luz siempre vence». En ese momento, un ruido ensordecedor surgió de la dirección de su antigua casa, como si algo hubiera explotado en el aire. Después de unos segundos de silencio absoluto, la energía oscura que había invadido su hogar parecía haberse disipado. Carmen dejó de recitar los cánticos, y el viento cesó. La sensación de pesadez se desvaneció lentamente, pero una sombra aún se mantenía al fondo de la casa, observándolos con una furia inexplicable. «Es solo el principio», dijo Carmen, mirando a Alejandro y Valentina con una expresión seria. «El mal nunca se va por completo. Estará siempre esperando, pero por ahora está detenido. Deben estar atentos». Con el corazón lleno de incertidumbre, Alejandro y Valentina se miraron en silencio, sabiendo que el horror no había terminado, solo había tomado un descanso. A pesar de que el ritual había alejado la presencia oscura de su hogar, Alejandro y Valentina no podían liberarse por completo de la sensación de que algo siniestro aún acechaba. Los días pasaban, y aunque la casa parecía más tranquila, la inquietud seguía pesando sobre ellos, como si la sombra de Xóchitl y Tequila aún los persiguiera. Una noche, mientras descansaban en su cama, Valentina despertó de repente. Un susurro suave, casi inaudible, llegaba desde el pasillo. Trató de ignorarlo, pensando que podría ser el viento, pero entonces lo oyó claramente. El sonido de pasos ligeros acercándose. Con el corazón acelerado, se levantó con cautela y abrió la puerta. No había nadie en el pasillo, pero al fondo, la luz de una de las habitaciones se encendió sola. Valentina caminó hacia la habitación, con el pulso golpeando en su oído. Al llegar a la puerta, vio una figura que estaba de espaldas, mirando por la ventana. «Era Xóchitl. ¿Por qué no nos dejaste en paz?», murmuró Valentina, pero la mujer no respondió. Solo dio un giro lento y, al hacerlo, su rostro mostró una expresión vacía, como si no fuera humana. Los ojos de Xóchitl se vaciaron de color y se tornaron completamente oscuros, como pozos sin fin. «El mal nunca se va», dijo con una voz que parecía provenir de muy lejos. «Solo esperas un momento». Antes de que Valentina pudiera reaccionar, Xóchitl desapareció de la habitación, como si se desvaneciera en el aire. El miedo envolvió a Valentina, y corrió hacia la habitación de Alejandro. Lo despertó de inmediato, pero cuando llegó junto a él, se dio cuenta de que algo aún más aterrador había ocurrido. Su marido estaba inmóvil, con los ojos abiertos, pero sin signos de vida. Desesperada, Valentina trató de sacudirlo, pero no respondió. Algo dentro de ella sabía que la sombra que los había acechado no se había ido, y ahora había tomado una forma aún más oscura. Con el corazón roto y la mente llena de pavor, Valentina buscó a Carmen una vez más, con la esperanza de que la curandera pudiera ayudarles a enfrentar esta nueva amenaza. Carmen la recibió con una expresión grave, como si ya supiera lo que había sucedido. «El mal ha tomado forma», dijo Carmen en voz baja. «Xóchitl y su hija no eran simplemente vampiros. Eran una manifestación de la oscuridad misma, y la maldición que dejaron detrás sigue viva. Para detenerla de una vez por todas, necesitas enfrentarte a lo que quedó de ellas». Valentina, con lágrimas en los ojos, asintió. Sabía que no podía escapar, que no podía dejar que la sombra de Xóchitl destruyera todo lo que amaba. Carmen le explicó que debía realizar un ritual final, uno que requeriría un sacrificio. Valentina tendría que enfrentarse directamente a la criatura y darle lo que más amaba.
Con el alma rota pero llena de determinación, Valentina regresó a la casa, acompañada de Carmen. La atmósfera dentro del hogar ya no era solo pesada, sino densa y opresiva, como si estuviera viva. De repente, escucharon una risa siniestra proveniente del fondo, seguida de un susurro que llenó el aire. No pueden ganarme. Yo soy la oscuridad. Yo soy eterna. Valentina, con el corazón ardiendo de furia, comenzó a recitar las palabras del ritual que Carmen le había enseñado, mientras la sombra de Xóchitl comenzaba a materializarse nuevamente en la habitación. La figura de la madre vampiro se erguía frente a ella, más poderosa que nunca. En ese momento, Valentina entendió lo que debía hacer. La figura de Xóchitl se acercó lentamente, pero Valentina no retrocedió. En un último acto de valentía, comenzó a invocar la luz que residía en su corazón, la fuerza que nunca había abandonado. La sombra de Xóchitl gritó, retorciéndose, mientras el ritual alcanzaba su punto culminante. El aire explotó con una explosión de luz cegadora, y en ese instante, la figura oscura de Xóchitl se desvaneció, dejando solo un vacío detrás de ella. Cuando la luz finalmente se desvaneció y la calma regresó, Valentina cayó al suelo, exhausta pero aliviada. Alejandro, aún inmóvil en la cama, comenzó a mover los dedos, como si regresara lentamente a la vida. En su rostro, una expresión de confusión, pero también de paz, reemplazó el terror que antes lo había invadido. Valentina lo abrazó con lágrimas en los ojos, agradecida de que su sacrificio hubiera valido la pena. Aunque la sombra de Xóchitl había desaparecido, Valentina sabía que nunca olvidaría lo que había vivido. El mal nunca se iría por completo, pero por ahora, la oscuridad había sido derrotada.